Buenos días a todos, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 16 de enero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué tenemos para el día de hoy, el día de ayer. Un segundo, traemos de nuevo la pantalla. El día miércoles, ¿qué pasó en el día de ayer? Acciones internacionales repuntaron jalonadas por utilidades de Bank of America y mejora en datos de manufactura de Estados Unidos. Tenemos entonces también utilidades de Best Buy, Citigroup y tendremos también Intel en el día de hoy para el mercado internacional. Así que el mercado externo empieza a tener movimientos importantes con base en lo que estaría pasando en utilidades empresariales. De hecho, Best Buy está cayendo cerca de 29% tras una disminución en las ventas de diciembre. Así que tendremos volatilidad por parte de las utilidades empresariales en Estados Unidos. Nuestras utilidades serán publicadas para marzo, abril y acciones locales repuntaron en línea con acciones internacionales en el día de ayer. Recuerden que también tenemos correlación con el precio del petróleo que empezó a repuntar tras la caída de inventarios de crudo, generando también esa tendencia de rebote técnico para el mercado local. Datos económicos del día anterior, inventarios de crudo de Estados Unidos caen en 7.7 millones de barriles para la semana pasada, la gasolina sube en 6.2 millones y destilado bajan en 1 millón. La manufactura de Nueva York para enero sube 0.98, para enero sube de 0.98 a 12.51 por encima del 3.3 esperado, así que tuvimos fuerte descenso en inventarios, una mejora sustancial en manufactura y el IPP para diciembre subió 0.4 en línea con estimado, el núcleo subió 0.3 por encima de 0.1, también teniendo algo de tendencia alcista. Hoy a las 8:30 tuvimos la publicación del IPC, ya lo vamos a analizar, que es un dato bastante importante para el día de hoy. Recordemos que el 29 será la decisión de tasas de la Reserva Federal. Ahí es donde conoceremos qué estaría pasando con el plan de estímulo y para eso digamos que tenemos que tener en cuenta lo que está pasando también con la inflación que salió hace unos minutos y retoma algo de la senda alcista, lo cual haría que 2014 fuera el año de la mitigación de la política monetaria. El VIX se mantiene entre 12 y 15, lo que significa que el mercado continúa en calma, simplemente tendríamos unas correcciones dentro de lo que sería una tendencia alcista. Así que continúa por ahora el mercado tranquilo, aunque no se descartan correcciones por toma de utilidad ante la publicación de utilidades. Ya lo estaremos hablando entonces en las gráficas. Y acciones asiáticas ayer ya presentaron un comportamiento mixto después del fuerte repunte de las últimas dos jornadas, básicamente a espera del IPC de los Estados Unidos y lo que fueron datos económicos mixtos en la región, donde Japón continúa siendo bastante bueno las noticias para Japón. Continuamos teniendo entonces unas órdenes de maquinaria para noviembre que crecieron 9.3% por encima del 1.2% esperado y la actividad industrial de Japón para noviembre creció 0.6% por debajo del 0.8% esperado por el mercado. La inversión extranjera directa en China para diciembre crece 5.3, baja desde el 5.5 de noviembre. Recordemos que China ha sido el que más el de datos débiles en la región y prácticamente casi en todo el globo, mientras Japón ha mostrado una mejora sustancial. Y Europa inicia el día con leves descensos a espera de utilidades empresariales. Recordemos que Best Buy tuvo entonces una caída, está teniendo en este momento una caída del 28-29% al presentar utilidades. El Citibank está teniendo una caída del 2, cercana al 3%, también después de presentar utilidades empresariales que continúan mejorando, pero digamos que se quedan a veces cortos sobre lo que es la expectativa de los analistas. El IPC de la zona euro para el mes de diciembre sube 0.8 en línea con lo estimado por el mercado y Celsius es autorizado en el mercado colombiano para participar en la venta de Isagen. Entonces ya viene todo el proceso de venta de Isagen, posiblemente estemos cerca a esos movimientos, lo que es Empresa de Energía de Bogotá y el grupo Argos, creo que se mantiene creo que es el grupo Argos, se mantiene entonces a espera de autorizaciones. Y tuvimos el IPC de Estados Unidos hoy, para diciembre subió 0.3%, el núcleo subió 0.1%, ambos en línea con lo esperado. No obstante, acá lo importante, tenemos que verlo en gráficas, es la evolución. Recordemos esta línea del 2%, es muy importante porque esa es la inflación que busca 2.1%, es la inflación que busca la Reserva Federal, así que nos acercamos un poco. El ascenso no es muy fuerte, sobre todo en la parte núcleo, así que por ahora la mitigación sería un ritmo tranquilo, pero digamos que continuaríamos con ese panorama de subirse para el próximo mes, pues ya sabríamos que en la mitigación
empieza a tomar mayor velocidad. Así que la mitigación continúa con un ascenso de inflación en el mercado en los Estados Unidos. Y peticiones iniciales de subsidio vuelven y bajan a 327.000, a 326.000, perdón, desde los 330.000 de la semana pasada, así que continuamos con un empleo en relativa calma. 10 de la mañana tendremos índice de la Fed de Filadelfia e índice, perdón, NAB del mercado inmobiliario, la confianza de los constructores, que posiblemente continúe en una zona relativamente alta. Vamos a ver qué pasa con la manufactura de la Fed de Filadelfia. Mañana tendremos o seguimos con datos económicos importantes de Estados Unidos, producción industrial, construcciones iniciales y sentimiento del consumidor de Estados Unidos seguirán marcando la parada. Recordemos que el mercado igual sigue recibiendo noticias positivas, pero las valoraciones de algunos activos han empezado a generar dificultad para el ascenso. En cuanto a los mercados internacionales, entonces inicia temporada de utilidades empresariales, por lo que no se descarta que volatilidad se mantenga y el mercado lucharía por mantener algo de ese movimiento alcista del día de ayer. Vamos a ver si lo logra, mantener ese movimiento, ya lo hablaremos en lo que sería las gráficas. Y mercado local llega a resistencias de corto plazo, por lo que la sesión de hoy sería decisiva para poder generar un mayor rebote técnico o no. Recordemos que del IPC dependía ese movimiento y también de utilidades empresariales, ya vamos a revisarlo en gráficas. Entonces vamos con el índice Dow Jones que llega a la zona de los 16.400, de hecho avanza un poco más de lo que se esperaba en el día de ayer, en esta zona digamos que hay resistencia importante. Si logra mantenerse sobre esta zona en las próximas jornadas, podría alcanzar los 16.800, pero si hoy falla y no logra recuperar las pérdidas de inicio de la jornada, posiblemente empecemos a buscar de nuevo 16.200 y haya una corrección un poco más fuerte a 15.800. Hoy es un día importante también en los mercados que podría definir si continuamos con el sesgo alcista o volvemos a la presión bajista. Así que lo que pase hoy podría definir las sesiones de las próximas jornadas. En cuanto al IPSA, tenemos 3.600 como zona de soporte, ahí encuentra algo de presencia de compradores. Si logra mantener el 3.600, hay espacio para volver a 3.700, 3.800, por ahora en un sesgo algo lateral para el activo y todavía se mantiene la tendencia bajista en la mayoría de plazos, así que por ahora un pequeño intento de rebote, vamos a ver si aguanta el 3.600. Si logra romper otra vez el 3.600 a la baja, iríamos a 3.500. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima ya llega a resistencia. Ya empezamos a tener vela tipo hombre colgado, no se ve muy bien acá, pero pues ya empiezan los vendedores también a aparecer en esos movimientos. Dólar continúa con su sesgo alcista. En este momento vamos a revisarlo con retraso de 20 minutos, lo vamos a traer desde la pantalla de SetFX, de donde pueden ustedes consultar el comportamiento del dólar. Aquí tenemos entonces, se mantiene cerca de esos 50, el sesgo sigue siendo alcista. Y si llega a romper este nivel, 1970, 1980 sería el siguiente nivel de resistencia. 1970, 1980 será entonces el movimiento importante. Y el WT, después del rally del día de ayer, los inventarios han caído con fuerza. Y estas dos velas, digamos que son interesantes. Así que en términos de WTI, hay posibilidades de corrección, pero vamos a dejar el 93 como soporte. Mientras esté sobre el 93, todavía hay espacio para llegar al 96. Todavía hay espacio entonces para rebotar hacia el 96, mientras se mantenga sobre el 93 el WTI. Euro se mantiene con indecisión. Ayer hubo algo de fortaleza, pero después empezó a debilitarse de nuevo. Continuamos en esa zona del 36.24. No hay tendencia definida por ahora para el euro. Continúa la indecisión. La espera de ruptura del 36.70 o el 35.50. Por ahora continúa la indecisión como escenario probable. El ascenso en inflación no fue lo suficientemente fuerte como para alertar a los mercados. Continúa la tendencia, lo que significa que el tapering se mantiene y Europa continúa dando señales de alguna mejora en sus datos económicos. Eso ha generado entonces una tendencia lateral para el euro. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos a traer nuestro graficador. Y Colcap intentando repuntar. Eso está bien, simplemente el rebote técnico. Digamos cerca de la primera zona de resistencia de los 1560, que es el primer nivel. Recordemos que tendrá que pasar este nivel para alcanzar a 590, 600 y hacer un rebote mucho más fuerte, incluso todavía dentro de tendencia bajista. No obstante, que es importante acá, por la cercanía de los niveles, 1530 sigue siendo el soporte, mientras estemos sobre 1530, aún podemos volver a 1560, 1590. Entonces 1530 sigue siendo el soporte,
Vamos a evaluar, puede ser que haya algo de debilidad en esta zona de indecisión porque tendrá que romper el 560 para dar espacio para un rebote mucho más fuerte, sino simplemente es un descanso para continuar con el sesgo bajista, aunque se mantiene la posibilidad, sino que no se le ve fortaleza al rebote técnico por las velas que se generaron en el día de ayer. Banco de Bogotá, vamos a dejar los 70 contra 67, un comportamiento lateral, simplemente continúa entonces sin tendencia el activo. Bolsa de Valores de Colombia, continúa el sesgo bajista, recordemos hasta que nos rompa el 23 no tendríamos de nuevo sesgo alcista, por ahora simplemente continúa de lado marcando precio una sola operación, mientras esté por debajo de 23 todavía puede volver a 21.20, por ahora continúa el sesgo de indecisión, posiblemente estén esperando utilidades empresariales para determinar el rumbo del activo, solo rompiendo 23 podríamos cambiar de dirección. Celsia continúa con presión bajista, autorizada entonces para comprar lo que es Isagen para participar en la venta. Recordemos el 200 llega ya entonces a zona de soporte, ya por fuera de banda inferior, incluso por debajo del soporte que se esperaba que fuera fuerte 5200, así que no se descarta la presencia de compradores entre el 5080 y el 5200 como la zona de soporte. No obstante, sería una zona de soporte para un rebote técnico, la resistencia estaría entre 5400 y 5460. Estaremos evaluando cuando hayan compradores porque no sabemos si exactamente van a parar ahí o no, sino que hay una alta probabilidad de que aparezcan. Siguiente nivel en caso de que no, 4900. Empieza a llegar ya a zonas de soporte para lo que es Celsia. Cementos Argos, recordemos que 9500, 9600 sigue siendo resistencia, mientras esté por debajo de esos niveles la tendencia sigue siendo bajista hacia los 9000, 8500 y 8000 en mediano plazo. Por ahora el sesgo sigue siendo bajista, mientras se mantenga por debajo de los 9500, 9600. Cemex Latam Holding descendiendo en el día de ayer, algo de toma de utilidad, desciende por debajo de los niveles de, creo que teníamos 15200. Así que mientras esté por debajo de los 15200 ya inicia el movimiento de corrección que puede extenderse hacia los 14600, 14500 sin perder tendencia alcista. Esa es la zona de soporte ahora del sesgo alcista. Si rompe esos niveles en la corrección sí se perdería el sesgo y podríamos volver a 13500. Así que hay algo de toma de utilidad en Cemex Latam Holding que lo podría llevar a niveles de 14800, 600, 500 como zona de soporte. Estaremos evaluando entonces la caída. La tendencia sigue siendo alcista, eso quiere decir que en cualquier momento puede intentar de nuevo un sesgo alcista, pero por ahora mientras esté por debajo de ese 15200 existe la probabilidad de continuar con el movimiento de corrección. Canacol deja un gap en el día de ayer, un gap de ruptura, él puede generarle todavía el impulso hacia los 12300. Recordemos que dependerá de ese nivel el rebote del gato muerto o no. Nos acercamos a ese nivel de resistencia, así que estaremos muy atentos a ver qué pasa en ese nivel de los 12300, posiblemente continúe. El nivel de soporte por ahora son los 11700, el gap nos da soporte, mientras esté sobre 11700 todavía puede volver a 12300. Estaremos evaluando si vuelve y retoma el sesgo alcista o hace un rebote de gato muerto y podría volver a buscar niveles de 10600, 10500. Con Concreto hace una pausa, no obstante vamos a dejar como soporte el 1400, mientras se mantenga sobre el 1400 aún puede volver a 1480, 1500, si rompe los 1400 la corrección podría ser más profunda hacia 1330. Corficol 38800, resistencia de corto plazo, vamos a dejar el soporte en 37600, el promedio móvil de 200, se mantiene cerca de los 38, 37600, si logra aguantar esos niveles puede rebotar a 38800, 38900 y tener sesgo bajista. Si logra pasar estos niveles podría volver de nuevo al 40. Entonces estamos contra la zona de soporte, promedio móvil de 200, mínimos anteriores. Vamos a ver qué sucede en esa zona, si aparecen compradores o no. De romperla, perdería tendencia alcista a largo plazo y podría descender incluso hasta los 36,200. Está en soporte Corficol. Ecopetrol con muy buen volumen en el día de ayer. El mercado entonces entrando cuando ya vio señales de que los compradores empezaron a aparecer. No obstante, recuerden que por ahora, pese al volumen, simplemente es un rebote técnico. Llama la atención el volumen, eso es importante. Así que si logra mantener los 3440, 3440, hay espacio para rebotar en primera instancia a 3650. 3650. Entonces sería el siguiente nivel de resistencia. Abre la probabilidad
mientras esté sobre el 4.440. Si pierde los 4.440 por la existencia de este volumen, podría generar una caída hacia los 3.200. Entonces es importante 3.440 para ver si el mercado intenta continuar con el rebote técnico. Empresa de Energía de Bogotá. Ayer intenta 2.500 y pierde terreno. Mucho volumen en la Empresa de Energía de Bogotá también en el día de ayer. Demasiado, bastante alto, 14 millones, cerca de 14 millones de acciones. Así que si ese volumen logran ingresar por encima de 1.540, podría avanzar hacia los 1.600, 1.630. Eso podría pasar siempre y cuando se mantenga sobre los 1.450. 1.450 es el soporte por ahora. Mientras se mantenga sobre ese nivel es probable intentar cambiar un poco el sesgo del activo. Pero si vuelve a romper el 1.450 por ese volumen, el descenso podría extenderse hacia los 1.380. 1.380 siguiente nivel de soporte. Construcciones El Cóndor, 1.350 contra 1.250, continúa siendo el comportamiento lateral, no hay liquidez significativa en el activo. Enca, ¿qué tenemos para Enca? Tenemos entonces 8 que sigue siendo el soporte, mientras esté sobre ese 8 continúa el sesgo alcista hacia 859, si rompe el 8 perdería la fuerza hacia el 7, igual se mueve con muy poco volumen y con muy poca frecuencia, porque no tiene una liquidez significativa, es de alta, pero no es significativa la liquidez. GTB no marca precio en el día de ayer, después de la volatilidad generada por el tema Petro, que se mantiene sobre el 420, 430, mientras se mantenga sobre esos niveles el sesgo sigue siendo alcista, un 450 como resistencia y su ruptura hacia 480. También el mercado estará atento entonces a utilidades de la empresa cuando sean publicadas. Por ahora simplemente continuaría dentro de ese sesgo lateral, subiendo los niveles de 430 a 450. Éxito continúa con sesgo bajista, el soporte está en los 28, tiene que romper los 29.400 para abrir la posibilidad de rebote dentro de tendencia bajista hacia las zonas de los 30.500, 30.600. Si no logra superar pronto los 29.300 hay probabilidad de descenso a 28. Superando este nivel podría avanzar a 30.500, la tendencia continúa siendo bajista. Grupo Argos continúa 50% o vuelve el 50% de probabilidad de 20 a 18. Rebote técnico dentro de tendencia bajista, nos mantenemos por debajo de promedios móviles. Hay algo de divergencia en términos del MACD, pero no es muy fuerte. Vamos a ver qué pasa con esta zona de promedios móviles. Mientras esté sobre el 18.800, es el nivel de corto plazo que teníamos ayer, existe la posibilidad de continuar con el rebote. La pérdida de los 18.800 generaría de nuevo caídas hacia los 18 y de nuevo tendencia bajista. Grupo Aval, 1.300, 1.220, 1.210, se acerca entonces a soporte, no logra mantener un sesgo alcista. Vamos a ver qué pasa. Hay pequeños saltos y baches que no generan unas velas consistentes y el volumen pues ha venido incrementándose, pero no es bastante claro. Vamos a dejarlo sin tendencia, aunque el sesgo sigue siendo bajista para el Grupo Aval. Grupo Sura se recupera en el día de ayer con una vela envolvente, lastimosamente sin volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el 32.500 sigue siendo el soporte, el mercado sigue defendiendo un poco el activo. Los 32.500 vamos a dejarlo como soporte todavía. Y el 34 como resistencia, modificamos un poco las resistencias. Mientras no pase el 34, el sesgo sigue siendo de tendencia bajista. Tendrá que superar los 34.200 con volumen para cambiar el sesgo. Intentando entonces rebote con bajo volumen, Grupo Sura. ISA continúa sin tendencia entre 9.200 y 8.500. Espera de un volumen alto y una ruptura importante que nos marque nueva tendencia. Por ahora continúa con comportamiento lateral. Isagen se impulsa con fuerza en el día de ayer y se devuelve 3.100, 3.200, sigue siendo la zona de soporte. No logró pasar los 3.300, igual esa zona de 3.300, 3.400, recuerden que es una zona de resistencia fuerte, básicamente porque posiblemente sea el escenario de valoración del precio. Recordemos que el precio base no es un precio base bajo o atractivo, sino es el más alto, lo que limitaría entonces la posibilidad de una prima en ese negocio. Así que se mantiene sobre la zona de 300, 3.300, posiblemente continúe oscilando con volatilidad en esos niveles. Mineros se estabiliza un poco, el oro sigue entre 1.250 y 1.230. Estamos entonces entre 3.400 y 3.000. Comportamiento de indecisión, vamos a dejar 50% de probabilidad de ascenso, descenso.
hasta que conozcamos algo de utilidades empresariales de la compañía. Nutresa no ha logrado recuperar el 26 y por lo tanto continúa la presión bajista para este activo. Mientras estemos por debajo de los 26, existe la probabilidad de llegar de nuevo a niveles de 25 y 24,400. Así que solo rompiendo el 26 podría cambiar de dirección. Mientras tanto se mantiene entonces la presión bajista 26, la resistencia para lo que es Nutresa. 26 la resistencia. Preferencial Aval continúa con debilidad. La debilidad de Grupo Aval, que abre la posibilidad de 1210, 1200 mientras se mantenga por debajo de 1250. 1250 es lo que será entonces el movimiento bajista 1250. Preferencial Avianca Holding. Tenemos entonces fuerte impulso. Ayer llegábamos a euforia y decimos posiblemente ya vendedores, pero la euforia se extiende. Igual continúa por fuera de banda superior de Bollinger, movimiento de euforia, no sé exactamente dónde va a parar, pero tienen que estar atentos, en cualquier momento pueden aparecer vendedores para un movimiento de corrección más fuerte. El mercado no sube en línea tan fuerte, posiblemente ya esta zona de congestión lleve a niveles de resistencia 4.640. Estamos en euforia para preferencial Avianca. Euforia para preferencial Avianca. Preferencial Bancolombia logra aguantar los 23 y recuperar un poco de terreno. Vamos a dejarlo entre 23 y 24, 325. Posible comportamiento lateral. Si hay ruptura a los 23, seguimos con descensos. El mercado se ha tornado un poco indeciso por la disminución considerable en el volumen de negociación para la acción de Bancolombia preferencial. Así que continuamos con indecisión en Bancolombia con muy bajo volumen. Carvajal Empaques vuelve y desciende. La idea es que ya frenaron un poco, pero le dio fuerza vendedora al mercado. Seguimos en zona de soporte, ya también por fuera de la banda inferior de Bollinger. Vamos a ver en qué momento rebota la resistencia. Hay que bajarla a 3.350. Entre 3.300 y 3.350 empieza entonces el movimiento. Preferencial Semargos. Recordemos que mientras esté por debajo de 9.500 el sesgo sigue siendo bajista hacia los 9.000, 8.500 y 8.000. Continúa la presión. La vivienda se estabiliza también un poco en línea con Bancolombia. Vamos a dejarlo 22 a 24. Igual el sesgo sigue siendo bajista y hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Hay entonces esa probabilidad de indecisión. Grupo Argos, lo mismo, 19 contra 18, continúa el escenario de indecisión para este activo. Y Grupo Sura, contrario al ordinario, tratando de impulsarse, tampoco hay mucha coherencia por la disminución de volumen. Vean el volumen cómo se encuentra bastante bajo, todavía no se ha recuperado. 35 contra 36 el volumen de negociación de los dos niveles para Grupo Sura. Y terminamos con Pacific, que logra darle una pausa, logra aguantar los 30.900. No rompe los 32. Si rompe 32, hay espacio para 32.933. Igual la tendencia sigue siendo bajista. La mayoría del comportamiento de nuestros mercados, porque la mayoría de activos están en tendencia bajista. Y 31.000, si rompe, podemos ir hacia los 30. Esta pequeña pausa con velas de onda alta, doji y piernas largas, si hay ruptura, lo llevaría a 30.000. Si rompemos los 32, podría volver a 33 y 33.800 como niveles de resistencia. Así que continúa la indecisión, el mercado intentando rebotar, pero no ha encontrado un movimiento fuerte. Pasemos entonces a las preguntas. En términos generales, el IPC no generó mayor volatilidad, no es un dato ni bueno ni malo, nos confirma que continúa el tapering, no tan fuerte, pero continúa, lo cual no le da impulso con fuerza a las acciones, tampoco le resta, y el mercado se está enfocando mucho más en utilidades empresariales, que empiezan a generar ciertas dudas sobre las valorizaciones que tuvo el mercado en jornadas anteriores para el mercado internacional. El mercado local continúa bajo presión, los datos económicos de China siguen siendo los más flojos a lo largo de las últimas semanas, lo que impacta de forma negativa a los emergentes. El dólar continúa con leve presión alcista, lo que impacta también el comportamiento de las acciones que están intentando rebotar y que hoy sabremos si el rebote empieza a debilitarse o podría continuar, atentos a las resistencias de corto plazo. Vamos entonces con preguntas en prensa, que hoy salió que un precio justo de Avianca será 5.600.
La mayoría de firmas comisionistas continúan con el precio de 5.600, 6.000 que se dio desde el movimiento de emisión. Los múltiplos son relativamente bajos, no obstante, si bien puede llegar a ir en mediano plazo, ya que la tendencia sigue siendo alcista y veo bastantes preguntas de Avianca. ¿Qué sucede? No sé si lo vayan a llevar de forma rápida. Todo puede suceder. Digamos que hay movimientos bastante fuertes y rápidos en Avianca también. Después vienen cambios de tendencia. No obstante, pues podemos ver algo de correcciones o de descansos. Puede continuar, eso existe porque la tendencia es alcista. Un soporte importante sería el 4.300 por ahora. Estaremos evaluando qué pasa. Está en euforia, lo cual lo hace mucho más difícil por técnicos saber si va a salir de una vez disparado o vamos a tener una corrección más fuerte. Igual tienen que estar muy atentos en el intradía, ya que será bastante volátil y estarán atentos a cuando hay presencia de vendedores, donde podría llegar a tener un movimiento de corrección. Estamos en euforia, así que la volatilidad es bastante alta para Bianca. El dato de IPC de Estados Unidos, que me da un segundo. El dato de IPC de Estados Unidos, ¿qué efecto va a producir en los mercados? Por ahora ninguno, simplemente continuaríamos con esa expectativa de mantener el tapering, así que hoy es un día de resistencia para el mercado internacional y este día dependerá también si continúa el rebote o no. La resistencia de 12.300 en Canacol es por la vela roja, sí, y también un retroceso de Fibonacci, la última caída. Ecopetrol, ¿cuándo va a vender su participación en Empresa Energía Bogotá y en ISA? No hay información, pero posiblemente este año tenga que hacer ese tipo de operación. ¿Cómo afecta el cambio de presidente en Ecopetrol? Bueno, acá me hablan de rumores sobre el reemplazo de Orlando Sagui en Ecopetrol, que reemplazaría a Javier Gutiérrez. No sé cómo lo toma el mercado, pero pues, digamos que confía mucho en lo que ha sido la gestión de Javier Gutiérrez. No obstante, por ahora digamos que el mercado está más en un movimiento técnico que fundamental, intentando entonces el rebote. Y pues ya cuando conozcamos utilidades empresariales, sobre todo cuánto será el dividendo para este año, pues sabremos qué va a pasar en tendencia de mediano, largo plazo. Por ahora, simplemente que Ecopetrol el escenario más probable es un leve rebote que no tiene por ahora mucha fuerza. No sé si está afectando ese fundamental. ¿Qué está generando ese continuo avance de Avianca? Pues el hecho de tener ADR lo ha hecho mucho más volátil, lo ha hecho también mucho más líquido y posiblemente esté buscando un valor mucho más justo después de mantenerse, digamos que bastante lejos en el mercado colombiano, donde no había tanto atractivo. Por ahora entonces, recordemos que igual está en euforia, la volatilidad será la característica principal para Bianca. ¿Cuándo empiezan resultados empresariales? Posiblemente entre febrero, finales de febrero, principios de marzo. ¿A quién le interesa el precio bajo de Ecopetrol? No, simplemente es la ley de oferta y demanda. Sé que no es la mejor noticia para el mercado, ni para los índices, ni para los fondos, lo que es en descenso en Ecopetrol, pero pues digamos que las acciones lo que reflejan es el comportamiento futuro de las utilidades empresariales. El volumen de empresas de energía de Bogotá se dio con unas operaciones muy grandes, unas de 7 millones de acciones, 10.5 millones de pesos, 10.500 millones de pesos. ¿Qué puede significar eso? No sé si ya se esté generando las ventas de Ecopetrol, no sabemos porque el mercado es ciego, todo es especulación. Cuando alguien compra igual alguien vende, pero sí llama la atención ese volumen y dependerá de los nuevos niveles de corto plazo si ese volumen logra dar soporte o resistencia. ¿Me puedes explicar el tema de las velas en PREX? Son velas de indecisión que muestran que los compradores y vendedores simplemente están chocando. La gente vio que hubo un descenso muy fuerte y ante ese descenso están apareciendo compradores, pero no logran tomar el control, solo rompiendo el 33 podrían tomar algo más de control en el mercado. Simplemente es un choque de compradores y vendedores que se da en velas de cuerpo estrecho con sombras relativamente amplias. ¿Cuál es el soporte de preferencia a la banca? Ya vimos que el 4.300 que se fue, vamos a mostrarlo otra vez porque sé que hay bastante volatilidad ahí. El 4.300 sería el soporte de corto plazo, 4.300. No descarten que la volatilidad se mantenga. La noticia de cambio de presidente en Ecopetrol para la próxima asamblea ya estaría descontada, puede generar más presión bajista. Es difícil saberlo porque gran parte de la parte negativa ya está descontada, pues creería que simplemente podría estabilizarse un poco el activo, pero existe la probabilidad de descenso ya que la tendencia continúa siendo bajista. Pero por ahora dejemos escenario más probable un rebote débil de Ecopetrol que se mantenga entonces a un pequeño lateral. Según el sondeo de mercado, se espera aumento de tasas del Banrep para febrero. ¿Afectaría más las acciones? No creo que haya un aumento de tasas aún hasta que la inflación no repunte de forma considerable. El mercado está optimista sobre un aumento de inflación, incluso el Banco de la República,
pero por ahora no creo que ese movimiento se dé. Digamos que vale la pena seguir más al dólar. En Canadá Pacific movió en una sola operación 4.5 millones. No, no sé, digamos que esas operaciones puntuales, recuerden que cuando alguien compra, alguien vende, no necesariamente nos da una tendencia clara, dependerá de los niveles que rompa después. Hace un año también iban a cambiar el presidente de Ecopetrol, no es confirmado. No, recuerden que hubo rumor, digamos que es información que lanzan ustedes, compartimos y hablamos sobre los posibles escenarios, pero pues lo sabremos en la asamblea del 23. Además de la variación del petróleo, ¿existe algún fundamental que afecta a PREC? Tema de costos, digamos que los costos han venido incrementándose en algunas operaciones, digamos que ese tema también ha venido afectando un poco el comportamiento, pero pues por ahora dejémoslo en la zona de soporte e indecisión, aquí estamos en el corto plazo, cuando tengamos de nuevo balances, hablaremos un poco más del panorama fundamental de Pacific Rubiales, ya que digamos que para el balance de cierre del año ya debería incluirse lo que es la operación de Petrominerales. Entonces muy atentos, hoy puede ser un día de indecisión que definirá entonces si el rebote continúa o nos quedamos en comportamiento lateral. Muy buen día entonces para todos.